Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de Residencias en Historia, nuestra serie de charlas que, organizadas por el Instituto de Historia UC, son abiertas a la comunidad. Hoy, miércoles 4 de agosto, tenemos como invitada a la profesora Moira Pérez, cuya exposición se titula Tramar el pasado, tramar el futuro, las narrativas del pasado como utopías performativas. Moira Pérez es profesora del Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, así como también investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la CES. Actualmente codirige el Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente del Instituto de Filosofía, dirige el Grupo de Investigación en Filosofía Aplicada y Políticas Queer e integra el Comité Científico de la Red Federal de Géneros en la Universidad de Buenos Aires y Diversidades de CONICET. Su investigación se desarrolla en el campo de la filosofía práctica y la teoría queer, y se ha concentrado en la articulación entre violencia e identidad. Este año 2021 también la hemos tenido de profesora visitante en nuestro instituto. Profesora, bienvenida. Bueno, muchas gracias María, gracias a la Universidad del Instituto por la invitación para esta charla y también para el curso. La verdad que ha sido un placer enorme formar parte del programa de profesores visitantes. Disfruté muchísimo de dar el curso de posgrado, tuve un grupo maravilloso. Así que bueno, en esta charla quería compartirles un poco de mi investigación, la investigación que vengo haciendo. Como adelantó María, mi formación es en filosofía de la historia, es decir, vengo a hablar desde la filosofía, que sé que es un lugar muy distinto al lugar de la historiografía y del estudio del pasado. Y es desde la filosofía que busco aportar, digamos, al universo de la reflexión sobre nuestras relaciones con el pasado. Desde los inicios de mi trayectoria en investigación en filosofía, me interesé por cuestiones vinculadas con las narraciones del pasado o digamos, las distintas formas en las que nos relacionamos con el pasado, producidas desde o referidas a comunidades que tradicionalmente han sido marginadas de la historiografía, tales como las mujeres o los sujetos gay, lesbianas, trans, y es por eso que varios de los casos y ejemplos que voy a mencionar, e incluso el marco teórico que utilizo, muchas veces hace referencia a estas comunidades. Yo lo englobo bajo la denominación de nuevos sujetos, que se refiere no a sujetos que no hayan existido, sino a sujetos y grupos sociales que durante décadas o incluso siglos han sido dejados por fuera de las narrativas acerca del pasado, o que han sido incluidas pero con referencias muy vagas, generales, típicamente con sesgos orientalistas o estigmatizantes, ¿no? Y he buscado o intentado aportar a la comprensión tanto de la exclusión histórica como de algunos desafíos que plantea elaborar narrativas alternativas, tanto desafíos políticos como desafíos epistemológicos. A esto dediqué mi investigación doctoral ya hace más años de los que quisiera recordar, y esto está tomando forma de un libro que espero prontamente poder concluir. Y curiosamente o no, la investigación sobre los vínculos con el pasado, siempre más tarde que temprano, más temprano que tarde, en realidad me lleva a reflexionar sobre el futuro, y eso es un poco el tema sobre el que me gustaría conversar hoy. Traje una presentación que les voy a compartir. No dice nada muy revelador más que lo que voy a decir yo, pero creo que puede servir para orientar un poco la conversación. Entonces, hay una larga tradición en filosofía y la historia que ha destacado el rol de la historiografía en el campo social y la importancia de la representación del pasado frente al futuro, ¿no? o en relación con el futuro. Estas perspectivas resaltan las implicancias extradisciplinares de los relatos acerca del pasado,
Por ejemplo, para tomar posición por alguna cuestión presente, alguna cuestión de la agenda, actuar sobre el mundo presente, o para diseñar un plan para el futuro. Lejos de enfocarse exclusivamente en aspectos políticos o en reducir todo a un relativismo estilístico o formalista, desde esta tradición, las tradiciones de las que yo me sirvo, digamos, para desarrollar mi trabajo, se han hecho grandes esfuerzos para destacar la importancia de la responsabilidad cognitiva en relación con nuestros abordajes del pasado y nuestros usos del pasado. Se sostiene que a la hora de establecer vínculos entre pasado, presente y futuro, cualquier propuesta de cambio, de reforma o de conservación del presente para el futuro tiene que legitimarse en un conocimiento del pasado. Esta es la idea de responsabilidad cognitiva. Es decir, y acá cito a Verónica Tosi, sobre la base del conocimiento histórico, lo cual involucra el someterse al juego de la crítica y la argumentación en lugar de la mera adhesión o la fe o la providencia. Y en este sentido, quedan descartadas las formas reaccionarias o fascistas de vinculación entre el pasado y presente o de usos del pasado, porque no cumplirían con este principio de lo cognitivamente responsable, ¿no? En la base de estos desarrollos y en la base de la elección, quizás de muchas personas, de dedicarse a la historiografía, está la conciencia de que las narrativas del pasado tienen efectos no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente y sobre el futuro. Entre otras cosas, por el vínculo insoslayable que existe entre presencia historiográfica y presencia política. Es decir, ocupar o no un lugar como grupo social en las narrativas del pasado y tener participación efectiva en las disputas acerca de cómo representamos, incide en la participación que se tiene o no en el proceso de toma de decisiones sobre la propia vida, sobre la vida de la comunidad y el futuro de la comunidad. Pero además hay otro aspecto que es en el que me voy a enfocar hoy, que es que las historias que tramamos acerca del pasado tienen una carga performativa, es decir, tienen un efecto en el mundo social en el que se insertan, abriendo o cerrando posibilidades de acción o posibilidades de vida. Los relatos sobre el pasado los entendemos como actos de habla que se presentan como constatativos, es decir, se presentan como intervenciones discursivas que constatan o describen una realidad que existiría más allá del habla, que sería en este caso la realidad de los sucesos del pasado, pero contienen también un elemento realizativo o performativo, es decir, realizan o cambian algo en el mundo. El mundo en el que ingresan las narrativas acerca del pasado puede transformarse a partir de la circulación de estos relatos, y en el caso de que se logre que sean actos de habla felices o afortunados. Esta es la terminología un poco simpática que se usa desde la filosofía del lenguaje, particularmente yo no. Los actos de habla performativos son felices o afortunados, o infelices o desafortunados cuando no logran modificar el mundo en el que intervienen. Tomo esta idea de narrativas del pasado como performativas de Scott Bravman, quien considera a la historia como una construcción no solo del pasado, sino también del presente y del futuro, o de los futuros posibles. No solo como descripciones, sino como sitios performativos en los que se inventan sentidos. Estos sentidos que se inventan, o inventan es la terminología de él, yo diría que se recuperan y que se ponen en circulación en el mundo, pueden ir desde lo más abstracto, por ejemplo, sentidos sobre qué es la justicia o qué es la paz, hasta lo más concreto, qué es un argentino, qué es una argentina, qué tipos de personas pueden tener alguna incidencia en lo que pasa en el mundo, en lo que pasa en sus vidas, qué tipo de personas son agentes y cuáles no pueden aspirar a nada más que a padecer procesos históricos que les son ajenos. Estos sentidos, a su vez, inciden a través de un efecto bucle en los comportamientos humanos. Y efectivamente, entre comillas, los argentinos somos lo que somos en gran medida por los sentidos que circulan acerca de nosotros en las representaciones de nuestra historia. Y es así como las narrativas del pasado intervienen activamente en las disputas sobre los sentidos del mundo, las identidades, los distintos grupos sociales, las realidades de estos grupos, ampliando o restringiendo sus posibilidades para el futuro. Y es por esto que Scott Bravman observa que cuando indagamos en el rol de la historiografía, tenemos que observar también los significados creados por las narraciones de esos eventos
y la agencia que esos significados conllevan para el presente. Y es en esta carga performativa de las narrativas donde está contenido el germen de las utopías, que es el tema al que voy a pasar ahora. No sin antes tomar un poco de agua. Las utopías, al igual que la imaginación y la creatividad, ocupan un lugar fundamental en las perspectivas teóricas y políticas que emergen de los nuevos sujetos. Un poco la pregunta sería no por qué hablar de utopías, sino cómo no hablar de utopías, ¿no? En un mundo en el que parecería no haber lugar para determinados sujetos, estos sujetos que, siguiendo esa fantástica frase, fantástica y muy difícil de traducir frase de Audre Lorde, "We were never meant to survive", se supone que nunca debimos sobrevivir, ¿no? ¿Cómo no hablar de utopías, ¿no? ¿De qué otra cosa hablar si no es de un mundo que sea radicalmente diferente al mundo que conocemos? Y hablar de utopías también es una forma de confrontar los problemas del presente, y a su vez, confrontar los problemas del presente puede ser la apertura para imaginar y tramar utopías, para hablar de otros mundos, para orientarnos en el camino de la transformación. Desde la teoría queer, José Muñoz ha dedicado gran parte de su trabajo a la reflexión sobre las utopías como una forma de construir un mundo diferente, pero sobre la base de un conocimiento y una comprensión del pasado y del presente. Esto que él, siguiendo a Ernst Bloch, llama utopía concreta. No deja de ser una utopía, en tanto piensa más allá de los límites de lo existente. Muñoz advierte que, dice acá lo cito, el aquí y ahora es una prisión, en el sentido de que ver solo lo posible en el presente es una forma de restringir nuestra imaginación, y esa restricción presiona para expandirse hacia el futuro como si fuera la única alternativa, ¿no? Un presente normalizador, normativizante, que busca también continuar y proyectarse hacia el futuro dentro de eso que está permitido, que es posible, ¿no? O que es considerado como posible. Muñoz considera que vivimos en un momento en el que el pesimismo político tiene mucho más alcance, es como mucho más cool, dice él, que el pensamiento utópico y que la esperanza, y reconoce que los sentimientos utópicos, por supuesto que pueden ser desilusionados, y muchas veces van a ser desilusionados o defraudados. Pero este clima general de desesperanza y de desprecio redunda en una limitación de nuestra imaginación política, porque los sentimientos utópicos son indispensables para imaginar una transformación social, ¿no? Y son indispensables para producir esa transformación. Y acá retomo a otro autor también proveniente de los estudios trans, la tradición de los estudios trans y la teoría queer, Dean Spade, que dice que dado el rotundo fracaso de las estrategias a las que hemos apostado para intervenir sobre los problemas del mundo, estrategias a las que incluso han apostado movimientos progresistas, movimientos radicales de justicia social, dice él que puede ser la hora de proponer una política que se basa en una cosmovisión imposible de la existencia política trans. Es decir, él dice, aquello que siempre nos dijeron que es imposible, que es que existamos, porque él habla en tanto hombre trans, eso que siempre nos dijeron que es imposible, bueno, tenemos que hacer como que es posible porque es el camino que no hemos probado todavía, de alguna manera, ¿no? Se trata de pensar en lo que en nuestro presente se considera imposible o inconcebible o políticamente inviable, y llevar adelante prácticas concretas para realizarlo, tomando los desafíos como impulso y tomando aquellos caminos alternativos que se fueron ensayando en el pasado como inspiración. Lo concreto no necesariamente se contrapone a lo utópico desde la perspectiva de Muñoz, ¿no? Como adelanté, él retoma el pensamiento de Ernst Bloch y sugiere que desarrollemos utopías concretas, que las diferencia de las utopías abstractas, ¿no? Las utopías concretas se posicionan desde esto que se llama esperanza informada, mientras que las utopías abstractas sirven como crítica y avivan la imaginación. Las utopías concretas son relativas, dice él, a luchas situadas históricamente y son el campo de la esperanza informada. Una cierta práctica, acá les leo una cita de él, una cierta práctica de la esperanza que nos ayuda a escapar de un libreto en el que se reduce la existencia humana a lo que ya conocemos. La esperanza informada y la utopía concreta no son prescriptivas, en el sentido de
mandar verticalmente cómo las cosas deberían ser, sino que son imaginativas y apuestan a la apertura del pensar colectivamente cómo las cosas podrían ser, partiendo de la base de que el mundo tal como existe ahora no nos satisface. O, en términos más brutales, no tiene futuro, dependiendo de a quién uno sigue, a quién uno lea. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las narrativas del pasado en todo esto, ¿no? ¿Qué significa que las narrativas del pasado son utopías performativas o performances utópicas? También podemos invertir la expresión. Con performance quiero aclarar que no me refiero a performance en el sentido artístico o teatral, como una actuación, sino a esta dimensión realizativa de los actos de habla que están involucrados en las disputas acerca de los sentidos del pasado. Según Bradman, acá lo cito nuevamente, la importancia de la historiografía para los gays y las lesbianas, digo de nuevo, él usa este caso porque es el que a él le interesa, pero lo podemos pensar en relación con cualquier otro colectivo de esto que estamos llamando nuevos sujetos. Entonces, la importancia de la historiografía para estos sujetos, dice él, incluye los significados generados a través de las renarraciones de esos eventos y la agencia que esos significados conllevan en el presente. Las autorrepresentaciones históricas lésbicas y gays, que él llama las ficciones queer del pasado, ayudan a construir, mantener y cuestionar las identidades que él llama las ficciones queer del presente. Después podemos hablar un poco sobre por qué lo llama ficciones, no quiero que nadie se asuste con esto, pero bueno, es una idea de la, digamos, parte de una postura desde la teoría queer de la identidad como una construcción social que por lo tanto tiene ciertos aspectos de ficción. Es fácil ver cómo estas ficciones del presente se proyectan hacia el futuro. Él habla de ficciones del presente, pero lo podemos pensar proyectado hacia el futuro, en el sentido de que las posibilidades que se abren o se cierran para los sujetos, en función del lugar que ocupan en las historias que tramamos, que reproducimos, que ensalzamos o que censuramos, son posibilidades que les ubican en ciertos lugares en el futuro también, ¿no? Esto nos advierte también contra esas nociones de la utopía como algo completamente desligado del presente o del pasado, ¿no? Muchas veces esta idea de utopía despierta la sensación de un quiebre temporal, ¿no? Un quiebre temporal y un quiebre ontológico también absoluto, como si fuera algo que no existe en absoluto, que está solamente en el futuro, ¿no? Pero la utopía, si bien es algo hacia lo que vamos, no está completamente desconectada del presente. Las utopías, esas representaciones de un mundo diferente, un mundo donde las injusticias que atraviesan al mundo que conocemos no existen, no se traman desde la nada, ¿no? Para ellas tomamos elementos de lo que existe para tramar lo inteligible y de esa forma ir empujando los límites de lo ininteligible, para que cada vez más cosas sean imaginables, más cosas de las buenas, ¿no? En este punto, la función de las narrativas del pasado es fundamental. En la historia podemos encontrar esos elementos, esos hilos para tramar un futuro diferente. Construir una utopía en el territorio implica identificar, reunir y alentar esos elementos que ya existen en la actualidad o que existieron en el pasado y que muy probablemente fueron marginados dentro de las narrativas hegemónicas sobre la historia justamente porque se trataba de un mundo distinto. Pienso, por ejemplo, en la independencia haitiana o los quilombos en Brasil, ¿no? Como experiencias históricas que han sido muy relegadas dentro de la historiografía canónica, digamos, hegemónica de nuestro continente. Como dijeron Débora Danowski y Eduardo Viverios de Castro en un ensayo fantástico que se llama Hay un mundo por venir, con signo de pregunta, dicen, existen muchos mundos dentro del mundo, o existen muchos mundos en el mundo, ¿no? Y quizás los mundos más fértiles, dicen ellos, son los que no apuestan a la aceleración y a la expansión, al progreso en ese sentido moderno, ese sentido que deja algo atrás y avanza hacia algo diferente, sino a una confluencia que sea mutuamente enriquecedora del pasado, el presente y el futuro. Son estas piezas las que abren las ventanas a nuevas posibilidades, estimulando la imaginación y también la praxis. Otro error común es considerar que cuando decimos que algo es performativo, estamos proponiendo una mirada voluntarista, según la cual con el mero hecho de enunciar algo ya se hace realidad. Estas son lecturas muy comunes y muy poco sofisticadas, digamos, de las nociones de la performatividad del género, por ejemplo.
Desde esta perspectiva, decir que las narrativas del pasado son utopías performativas implicaría decir que con el mero hecho de poner en circulación una narrativa, por ejemplo, que recupere la agencia de determinados sujetos que tradicionalmente fueron relegados, ya estaríamos produciendo un mundo en el que esos sujetos tienen lugar, ¿no? Voy a volver sobre este punto enseguida, pero por ahora simplemente quisiera destacar que las utopías, al igual que las narrativas del pasado, son creaciones colectivas, son fruto de diálogos, de procesos que no solo son teóricos, sino también políticos, que las hacen posibles, y que hacen que los distintos elementos que forman parte de esas utopías tengan sentido para quienes las escuchan, quienes las leen, quienes las utilizan. Y en este sentido, el reconocimiento dentro de un determinado colectivo, el consenso sobre un instrumental hermenéutico compartido, sobre las formas de comprender el pasado, sobre los sentidos que le damos al pasado, incluso sobre las formas de narrar el pasado en términos más formales, ese consenso es necesario para que la dimensión performativa de las narrativas pueda ser feliz o afortunada, ¿no? En este sentido de la performatividad, en una escala colectiva. La disputa por las utopías que queremos realizar, al igual que las disputas por los sentidos del pasado, se juegan en el campo social, requieren de interlocutores, tanto dentro como fuera del campo disciplinar, y no pueden ser comprendidas en escala meramente individual. Muchas veces quienes nos dedicamos al estudio de cuestiones vinculadas con sujetos históricamente excluidos o sujetos que en la actualidad ocupan lugares sociales de marginación, de descarte, lo hacemos con la idea de aportar a un mundo en el que esas exclusiones no existan, ¿no? Y de ahí la importancia, como decía, de las utopías para trazar nuestro camino, porque nos ayudan a representarnos el mundo o los mundos que queremos como mundos que podrían ser, o que podrían existir. Y si buscamos aportar esos procesos mediante el estudio del pasado, o como es mi caso, el estudio del pasado, es porque concebimos el tiempo no como una serie de compartimentos aislados, separados por quiebras radicales en la temporalidad, sino como una continuidad en la que cada momento alimenta y es alimentado por los otros. Entendemos que cuando miramos al pasado lo hacemos desde un determinado presente que da forma, de cierta manera, al pasado que vemos y al pasado que no vemos, nos orienta en las preguntas que nos planteamos, en las respuestas que buscamos, y sabemos que las representaciones del pasado que circulan, no solo a través de la historiografía escrita, sino también a través de monumentos, películas, cine de ficción, museos, memoriales, entre muchas otras cosas, estas representaciones afectan profundamente al campo social del presente y como consecuencia al futuro también. Y esto es lo que motivó a muchos colectivos a abrirse un lugar en las narraciones acerca del pasado, y no solo como personajes, digamos, de esas narraciones, sino también como productores y productoras de esas narraciones. Si concebimos a las narrativas del pasado como sitios performativos, entonces vamos a entender que las narrativas que tramamos, que enseñamos, que referimos hoy, dan forma al presente y sientan las bases de lo que podemos imaginar para el futuro. Y en este sentido, quienes buscamos aportar a un cambio en el futuro, tenemos, entre otras vías, la de trabajar en una transformación de cómo representamos el pasado y cómo nos relacionamos con las narrativas existentes. Por supuesto que esta potencia que cargan las narrativas redobla la responsabilidad que tienen en sus manos quienes las traman, ¿no? No solo quienes las producen, sino también quienes las transmiten, quienes las legitiman, cuando legitimamos esas narrativas, porque, como decía al principio, no se trata solamente de un aporte erudito sobre una disputa teórica, sino también de una intervención sobre las disputas de sentido del mundo tal como es, y tal como podría ser o como no podría ser. Y en este aspecto destaco la perspectiva pragmatista que propone Verónica Tosi, quien, cuando delinea algunas pautas para guiar las disputas sobre el pasado, destaca, por un lado, la responsabilidad cognitiva que tiene que primar en todas las intervenciones, esto me refería hace un rato, y por otro lado, el valor heurístico de las narrativas, es decir, su capacidad, acá la cito, de promover mayor investigación, más preguntas, más problemas y hasta nuevas reescrituras. Siempre entendiendo que las disputas más profundas y más prolíficas dentro del campo de historiografía no son disputas que se puedan resolver meramente con el hallazgo de una nueva evidencia, ¿no? Sino que son disputas mucho más integrales acerca de los sentidos del pasado.
Las narrativas que buscan clausurar el pasado como con respuestas definitivas, aunque estas respuestas se perciban como respuestas progresistas o emancipatorias, también clausuran la constitución de otros presentes y otros futuros posibles. Y nunca tenemos una certeza absoluta de lo que va a contener esa utopía. Y de ahí la importancia de no limitar de antemano sus posibilidades. Si bien la utopía, en tanto fruto de la esperanza informada, se constituye a partir de elementos del presente y del pasado, esa utopía no deja de ser un no lugar, algo que en parte siempre nos va a resultar ininteligible de alguna forma. Lo que sí sabemos es que la utopía no va a ser un descanso. ¿A qué me refiero con esto? No estamos apuntando a un mundo en el que podamos dejar de ocuparnos de la exclusión, de la injusticia, de las diferencias sociales, bajo la excusa de que éstas quedaron en el pasado. Quienes se dedican a historiografía conocen quizás mejor que nadie los peligros de las narrativas totalizantes, ¿no? Y hace un rato yo me refería a la trampa de los quiebres temporales, que plantean una discontinuidad radical entre pasado, presente y futuro. Estos mismos quiebres son los que sirven para sostener lo que Weber-Bernays llama maniqueísmo temporal, es decir, la división tajante entre pasado, presente y futuro, en la que se distribuyen el bien y el mal en distintos tiempos, afirmando, por ejemplo, que el mal existió solamente en el pasado, o que existe en el pasado y el presente, pero que no va a existir en el futuro que nosotros estamos proponiendo, es decir, en esta utopía o en algún plan, por ejemplo, de justicia transicional, que es el tema en particular que le interesa a él. Arrojar el mal exclusivamente al pasado sirve, entre otras cosas, para representar a quienes escribimos desde el presente o quienes legitimamos esas narrativas como exentos de maldad, ¿no? Y por lo tanto también como exentos de responsabilidad por los daños causados por los problemas sociales. También representar a quienes nos imaginamos habitantes legítimos de esa utopía como aquellos que quedaron del lado del bien, digamos, ¿no? Porque justamente se distribuye el mal y el bien de acuerdo al momento temporal en el que se ubique. Necesitamos que las utopías, al igual que las narraciones acerca del pasado que las alimentan, se multipliquen y prosperen en el diálogo, en el mutuo aporte, que sin dudas va a ser siempre dinámico y conflictivo. No hay un punto de llegada en este proceso, ¿no? Sabemos bien que todo esto que estoy diciendo no es suficiente para la concreción de esos futuros diferentes, así como la mera enunciación de un acto de habla no es suficiente para que sea un acto performativo exitoso, es decir, para que produzca los efectos que nombra. Y esto no solo porque los cambios en los que estamos pensando tienen dimensiones materiales muy concretas, en términos de redistribución, de vínculo con el ecosistema, entre muchas otras cosas, que son dimensiones materiales que no se pueden resolver por un mero giro discursivo o una toma de conciencia, ¿no? Se trata también de las características mismas de las narrativas acerca del pasado. En tanto, actos performativos requieren de una cadena de citas y autorizaciones que les den sentido y les den fuerza, ¿no? El acto de habla performativo exitoso no se da en el vacío, sino que se refiere a innumerables actos previos, cada uno de los cuales refuerza esa cadena y habilita a los siguientes. El acto de habla requiere del reconocimiento y de la inteligibilidad por parte de otros sujetos, requiere lo que se llama uptake en la filosofía del lenguaje, es decir, una recepción acorde con lo que yo espero, ¿no? Que la otra persona entienda lo que yo entiendo o haga lo que yo espero que haga a partir de mi invocación o de lo que sea que yo diga. Por otro lado, ningún acto de habla performativo reproduce exactamente a sus predecesores, ¿no? El ejemplo que se da usualmente de acto de habla, digamos, en la filosofía del lenguaje tradicional, es el de los declaro marido y mujer, ¿no? Pensemos en ese ejemplo, bueno, no, esas palabras producen una nueva entidad en el mundo, que es un matrimonio, una pareja unida por la ley en este caso, o por la religión o lo que sea. Y esa entidad existe porque esa persona está investida de autoridad, y existe porque hay una tradición en la que esas palabras combinadas de esa manera y dichas en ese contexto tienen ese efecto, ¿no? Si yo fuera un contexto, yo sin tener ninguna autoridad, en un contexto donde esas palabras no tienen ningún sentido, claramente no estaría produciendo un matrimonio. Y entonces esa transformación, el efecto que produce el acto de habla, requiere del impulso colectivo de una cadena de citaciones y de reconocimientos.
Y quizás acá también está parte de su potencia, ¿no? Cuando trabajamos este punto en clase en el curso que terminó hace unas semanas, conversamos sobre la relevancia de pensar en cuestiones de la fuerza performativa o la incidencia social del trabajo historiográfico, en el caso de quienes se inician en la profesión y no tienen todavía una llegada masiva dentro de la disciplina con sus intervenciones, ¿no? Pero a mí me interesa recordar que la fuerza performativa se da precisamente en esa práctica reiterativa y referencial, que se suma a otras para ir dando forma a un mundo social que está en permanente transformación. Cada intervención es importante en ese movimiento, porque se suma a otras intervenciones anteriores y se suma a una cadena que después va a continuar, intervenciones posteriores, les da fuerza, les da respaldo, para dar forma de manera gradual y colectiva a un escenario diferente. Y en este sentido, entender a las narrativas del pasado como sitios performativos es también entenderlas como herramientas de transformación y de apertura a mundos distintos, una vez que las entretejemos con otras que apuntan en la misma dirección o que abren nuevas posibilidades. En conclusión, tramar colectivamente una utopía no significa solamente mirar hacia el futuro, sino también trabajar sobre la multiplicación de narrativas sobre el pasado. Narrativas que, a través de su fuerza performativa, puedan potenciar la agencia de los nuevos sujetos, expandiendo la imaginación y el horizonte de posibilidades de las vidas y de los mundos. Narrativas que están basadas en principios de responsabilidad cognitiva, es decir, que están informadas acerca del pasado, que están legitimadas sobre la base de ese conocimiento. Esas narrativas tienen un rol fundamental en la esperanza informada, esta esperanza que imagina y proyecta sobre la base de lo existente, sobre la base de esos muchos mundos que existen en el mundo tal como lo conocemos. Y estas narrativas informadas y cognitivamente responsables son necesarias, desde mi punto de vista, como motor de la crítica radical y de la transformación, porque en su dimensión performativa y colectiva pueden abrir a formas de vida alternativas. Es decir, las narrativas del pasado pueden ser los hilos con los que se tejen las utopías, utopías que no están exclusivamente en el futuro, sino que construyen un mundo distinto con y desde el pasado y el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Moira. Justo mi hija está gritando fuera de la puerta, mil disculpas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o también la pueden dejar en el chat. ¿No? Voy a comenzar yo. Que me quedé con una duda de cómo pensar estas herramientas de estos mundos que queremos. En el fondo, la idea de los mundos que queremos. ¿Cómo podemos pensar en herramientas que escapan a aquellas que ya conocemos para pensar estos mundos que queremos? Digamos, ¿cómo se puede tratar o acercar de resolver esa tensión? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que es uno de los mayores desafíos, ¿no? Hay muchas veces, bueno, una colega que creo que está por ahí, Joyce Barbosa, dice, bueno, cuando a alguien se le pregunta qué hacemos, qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, ante este problema social X, ¿qué hacemos? La pregunta tiene que ser, bueno, ¿qué querés? ¿No? O sea, ¿dónde querés llegar? Porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, es muy difícil saber cómo, hacia dónde caminar. Pero bueno, yo creo que ahí está el desafío, porque justamente se trata de cultivar la imaginación para que nos permita pensar en algo que no existe, ¿no? Pensar en algo que va más allá de lo que conocemos. Y yo creo que ahí pienso en dos cosas. Por un lado, esta idea de que digamos, distinguir entre la utopía abstracta y la utopía concreta me parece que es muy útil, porque esta distinción lo que nos está diciendo, o como yo la interpreto, es que la utopía concreta entiende que eso que hacia donde intuimos de alguna manera que queremos ir, es algo que de alguna manera ya está existiendo, ¿no? Hay elementos de esos que ya existen. Entonces no es algo absolutamente distinto, y por eso yo destaco la cuestión de los quiebres temporales, ¿no? No es algo absolutamente distinto de lo que hay, sino que justamente
esos elementos, al ser elementos de alguna manera contrarios al status quo, contrahegemónicos, depende de la terminología, cada uno de esos términos tiene como mucho peso, ¿no? Pero al ser elementos contrahegemónicos están, digamos, son más difíciles de encontrar, ¿no? Entonces eso por un lado, pensar en eso cuando estamos, digamos, tramando colectivamente o reflexionando colectivamente acerca de qué es lo que queremos, no tenemos que pensar que es algo que no exista de ninguna manera. Y por otro lado, la cuestión de la idea de la performatividad, las teorías performativas para mí tienen ese potencial que es, desde un enfoque performativo, desde la teoría queer en general, las transformaciones no son radicales en el sentido de una revolución de 180 grados, ¿no? Eso, digamos, es una cuestión, digamos, que políticamente se sostiene justamente que no es posible. ¿Por qué? Porque no podemos salir por completo del mundo en el que estamos para pararnos en otro lugar y hacer un mundo diferente, ¿no? Y eso que parece limitante, en realidad, para mí es todo lo contrario, porque justamente lo que nos incita es a buscar esos elementos en la actualidad, en el mundo que conocemos, y sobre esos elementos ir tramando algo distinto, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces es presentado como inmovilizante, la idea de que, bueno, no se puede lograr un cambio absoluto de un día para el otro, digamos, pero en realidad ahí está la posibilidad, y también la posibilidad para gente modesta, digamos, que no tiene una, digamos, una llegada así hipermasiva global, sino que somos personas comunes, que hacemos cosas comunes, y sin embargo, desde una perspectiva, digamos, de un enfoque performativo, yo diría que esas cosas comunes van operando pequeños desplazamientos que pueden ir cambiando el horizonte y expandiendo un poco eso que es imaginable. Pensemos en cuestiones de género, ¿no? Hay cosas que hoy en día son comunes, digamos, o más o menos del sentido común, que hasta hace pocos años no sabíamos ni que existían. O sea, entonces yo creo que ese ámbito nos puede dar algunas pautas de cómo serían estas transformaciones. Muchas gracias. Estar atento a las pistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si la pueden dejar en el chat o levantar la mano. María, sí, yo quiero solo muchas gracias, Moira, por la presentación. Yo voy a hacer una pregunta triple, pero que es básicamente la misma pregunta, ¿no? Durante tu exposición estuve constantemente pensando en Michel de Certeau, precisamente, y yo no sé si dialogas con él o en cierto sentido estás proponiendo, buscando otras formas de la reflexión sobre el lenguaje que hace Michel de Certeau. Y una segunda pregunta vinculada con eso es el problema de la ficción, precisamente que lo comentaste, ¿no? Y que dijiste, no se asusten, pero me gustaría que profundizaras en eso que me parece que es relevante con respecto a las construcciones de narrativa, ¿no? Así que eso, muchas gracias por la presentación. Gracias, Rafael. Sí, efectivamente, en esta ocasión no me refería a de Certeau, pero sí, realmente su trabajo me ha resultado muy, muy útil y muy estimulante para pensar mi propia investigación también. También como uno de los autores que digamos, yendo a tu segunda pregunta, como uno de los autores que nos ha ayudado, a mí me ha ayudado a entender la cuestión de las representaciones del pasado, las dimensiones ficcionales, digamos, de las representaciones del pasado. Yo desde digamos, en este punto me ubico dentro de la tradición narrativista, a la que le interesa destacar que nuestra forma de, digamos, la pregunta interesante, por decirlo de alguna manera, no es tanto la cuestión de si es posible acceder al pasado o no. Esa es una pregunta casi metafísica, no sociológica seguramente, pero también con algunos lejos metafísicos. Me parece que la pregunta interesante desde una perspectiva narrativista es, bueno, ¿cómo hacemos efectivamente para acercarnos a ese conocimiento, ¿no?
¿qué medios tenemos? Y los medios que tenemos son medios narrativos justamente, ¿no? O sea, no podemos acercarnos y transmitir nuestros conocimientos a otras personas, inclusive acerca del pasado, si no es a través de la narración, ¿no? Obviamente narración lo estoy pensando en sentido amplio, no es que estoy pensando solamente en un relato escrito, ¿no? Podemos pensar también como decía antes, en cine, digamos, en distintos soportes. Y en ese punto lo interesante, desde una perspectiva narrativista, es ver cómo ese instrumental o ese medio que utilizamos es un medio en el que también cargamos de contenido a nuestras narrativas, ¿no? Es decir, la idea de que, digamos, de alguna manera relativizar la distinción entre contenido y forma refiere precisamente a que la forma que elegimos para transmitir y para acceder en realidad, en nuestra mente también, para acceder a esos registros, es una forma que ya carga a ese lo que imaginamos como un dato crudo de un cierto contenido, ¿no? Y en este caso lo que hace Bradman, a quien yo me refería con lo de las ficciones del pasado, es no decir ficción no en el sentido de algo absolutamente inventado, que no tiene ningún sustento en las fuentes, por ejemplo, por eso digo que no se asusten, sino sí con la idea de, bueno, ese pasado lo tramamos, no es un pasado que encontramos y transmitimos como quien saca una foto de un objeto, ¿no? Que incluso ahí mismo también podemos hacer muchos cuestionamientos de ese ideal, ¿no? De la transmisión transparente. De hecho, Michel de Certeau mismo dice, bueno, la historiografía tradicionalmente ha como trabajado sobre ese supuesto imaginario, fantasioso, de que quien hace digamos, el historiador o la historiadora puede desaparecer de la escena, ¿no? Como que hace su trabajo y después se va y no hay nada de esa persona que haya quedado en ese producto, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que a mí me interesa destacar, pero por eso empecé con la cuestión de la responsabilidad cognitiva, porque entendiendo también que la historiografía ocupa un lugar dentro del campo social, más allá de las ganas digamos, la voluntad de saber cosas acerca del pasado, sabiendo eso es importante mantener los criterios disciplinares para que esas disputas se den digamos, dentro de un cierto marco de procedimientos aceptados de investigación, ¿no? Es decir, entender esa carga narrativa no quita que se sigan sosteniendo ciertos principios procedimentales, técnicos, etc. Y también de consenso en la comunidad acerca de ciertos sentidos que están más o menos establecidos acerca de eventos del pasado, etc., ¿no? Muchas gracias. Alfredo Riquelme tiene una pregunta. Está en eso. Estoy silenciado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención y que nos ha hecho pensar a todos por lo que vemos por las preguntas. Mira, tengo muchísimas, pero no las puedo hacer todas ni hacer un comentario largo como me gustaría, pero me va a quedar con lo siguiente. Yo no puedo estar más de acuerdo con esto que tú llamas la dimensión performativa o realizativa del conocimiento histórico, ¿no? Esto de que el sentido de lo que hacemos, los historiadores o cualquier persona que introduzca, que piense históricamente o quiera conocer la historia, en el fondo apunta finalmente a modificar el mundo, ¿no? En que intervienen estas narrativas. Creo que eso es como algo muy universalmente aceptado, digamos, difícil de contradecir. Ahora, lo que a mí me resulta un poco más complicado es la carga utópica que se pone en tu intervención, tal como yo la entendí, como necesaria, o hay una dimensión como prescriptiva. Debemos conocer históricamente desde la utopía, ¿no? Que está ya desde el título, que en el fondo es la narrativa del pasado como utopía performativa. A mí me parece que ya es suficientemente difícil conocer el pasado con una mínima certeza, ¿no? Y por un tiempo
y por un tiempo limitado hasta que surjan nuevas interpretaciones producto de la propia dinámica de la historia. Y ¿cómo se llama esto? Y por otro lado, bueno, eso, ¿no? Ya eso es suficientemente complejo para además tener que hacernos cargo de ver todo eso desde una dimensión utópica, es decir, digamos, de declarar cuál es el mundo que queremos. ¿Ya? Yo creo que la dimensión utópica es una dimensión necesaria, digamos, para lo que alguna vez llamamos progreso, digamos, ¿no? Pero, por otro lado, creo que me complica si tiene una dimensión prescriptiva. Es decir, yo creo que se puede pensar la historia performativamente con un enorme compromiso político, sin necesariamente tener una visión de la utopía, ya sea en un sentido clásico o ya sea en un sentido que, palabras más, palabras menos, marcos teóricos distintos. A mí, esto de la utopía concreta se parece mucho a lo que en mi adolescencia se llamaba el socialismo científico, ¿ya? Y esto me lleva a otro tema. Yo, más que pensar desde grupos excluidos en particular, prefiero pensar desde la exclusión como un fenómeno humano histórico al cual ningún grupo, por emancipatorio que parezca, por excluido que haya sido, está ajeno. Es decir, después de la historia del siglo XX, conocemos las trampas de la utopía también. Es decir, desde el momento en que las utopías se convirtieron en historia, se convirtieron en proyectos, llegaron a dimensiones distópicas. Entonces ahí veo que bueno, y nunca está discutiendo solo con lo que escuchó recién, está discutiendo con lo que yo veo hoy día como una corriente muy instalada en la historiografía, en las ciencias sociales, en las humanidades, en las cuales se plantea un compromiso político como el aceptable, unas exclusiones como las inaceptables. A mí me parece, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo en descartar lo reaccionario y lo fascista, pero ¿por qué no descartar lo totalitario, por ejemplo, sin situarlo en uno de los polos de la política actual? Bueno, eso es. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad me ayuda mucho el comentario porque entiendo que ahora que te escucho, que es algo que debería haber dejado más explícito y me sirve para incorporarlo, que es esta cuestión de la carga prescriptiva. Claro, yo estoy pensando, no fue mi intención darle esa carga, sino más bien estoy pensando, digamos, yo estoy hablando desde dos lugares en realidad, y esto es quizás lo que debería haber dicho desde el principio. Por un lado, mi interés en cómo funciona la historiografía y cómo funcionan nuestras relaciones con el pasado a través de las narraciones. Y por otro lado, pensando en proyectos de transformación social también, ¿no? Entonces, de alguna manera en mi cabeza le estoy hablando a esos dos públicos, ¿no? Y me parece que quizás lo prescriptivo, si hubiera algo prescriptivo, en todo caso, no sería que las personas que se dedican a la investigación historiográfica tienen que tener presente algún proyecto utópico, sino llamar la atención a quienes estamos de alguna manera pensando en procesos de transformación social, digamos, prestar atención también a las narraciones del pasado, ¿no? Como, digamos, incorporar también esa dimensión en sus proyectos. Entonces quizás ahí, por mi parte, no lo distinguí adecuadamente, pero no creo que sea necesario que quienes se dedican al estudio del pasado tengan en mente una imaginación acerca de cómo tiene que ser el mundo. Sin duda, creo que todas las personas debemos en algún lado de nuestra cabeza tener alguna imaginación de qué es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, no es necesario darle forma tan concisa. Pero sí que cuando hay cosas que queremos, tenemos que tener presente las narraciones, o, digamos, las trayectorias ya realizadas, no con una idea de aprender del pasado, que es una idea, como me parece muy ingenua, que ya ha sido bastante descartada, por lo que entiendo, sino con una idea justamente de encontrar esas piezas, ¿no? Esos elementos de lo que ya sucedió.
Y en relación con lo de grupos excluidos y exclusión, estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las, que no entré acá, pero una de las líneas de mi trabajo es la crítica a los enfoques identitarios, que justamente en lugar de enfocarse en problemas, se enfocan en grupos sociales o identidades, que lamentablemente, lamentablemente desde mi punto de vista, en el campo en el que yo me muevo, que es con cuestiones vinculadas con género, sexualidades, etc., es muy frecuente y desde mi perspectiva es muy dañino, justamente porque, como vos decís, restringe la atención, ¿no? Como que concentra la atención en ciertos grupos en lugar de concentrarla en procesos que son transversales en realidad, ¿no? Así que sí, te agradezco mucho por las observaciones. Gracias a ti. Tenemos Manuel tiene la mano levantada. Tenemos también una pregunta en el chat que voy a hacer justo antes, Manuel, perdón, de José Quinteros. Pero hay alguien antes que yo, ¿no? Parece que la Jime. Tú eres el siguiente y hay otro comentario en el chat. Yo tengo una pregunta en el chat, pero como quieras. ¿La quieres hacer en voz alta, Jimé? Dale, Jime. No, bueno, perdón, o venía después que Manuel. Adelante, No, Jimé. Dale. Moira, muchas gracias por lo lúcida que fue tu presentación, y yo no dejo pensar un poco en este sentido las utopías comprometidas, con mirar a veces el mismo presente de todo lo que está pasando en Chile, bueno, y en otras partes del mundo. Por ejemplo, todos los 8 de marzo, una de las cosas que más me ha impresionado ha sido los carteles "No somos histéricas, somos históricas", o "Si yo fuera una bruja, si yo fuera una bruja de la Edad Media, no sé qué", o "Somos las brujas que quemaron hace 500 años". O sea, hay entiendo lo que tú dices como la búsqueda de transformación social, al hablarle al historiador o al filósofo de la historia, pero también en diálogo con esa necesidad o demanda de poblaciones que han sido, o de grupos que han sido marginados, ¿no es cierto?, o que se sienten marginados. Lo mismo pienso también en lo que se llegó a la elaboración de una nueva constitución. Entonces, me imagino que es muy lúcido eso desde el presente, y cómo nos llama, nos desafía como historiadoras, historiadores. Así que muchas gracias. Gracias, Ximena, por tu observación. Igual tengo que decir que yo soy muy crítica de esa proclama de "somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar". Sí. Otro día lo podemos conversar. Pero está, o sea, es parte de los carteles, o sea, por eso lo menciono. Es que me parece que una línea muy interesante es, y que de hecho vengo haciendo hace un tiempo, es cómo usan la historia los movimientos sociales para legitimarse, que es algo totalmente razonable, digamos, pero cuando uno empieza a estudiar el detalle de cómo funciona, cuáles son las operaciones, dónde se ubica cada persona en esa trayectoria, empieza a encontrar cosas muy significativas. Así que sí, me encanta ese vínculo que hiciste. Manuel. Gracias, Moira, por tu interesante presentación. Hay varias cosas que me quedaron dando vuelta, pero quisiera resumirla en dos. La primera es la idea de las utopías, ¿no? Yo creo que muchas veces las utopías del pasado son las políticas del presente. Y estoy pensando justamente que hoy en día un presidente conservador en Chile lanza un proyecto de ley de matrimonio igualitario que era absolutamente impensado, por las razones que sean. Pueden ser razones simplemente electorales, pero el hecho histórico está ahí instalado y ahora el debate está. O sea, era algo que era absolutamente imaginable hace solo 10 años en Chile, hoy en día se está discutiendo en el Parlamento y probablemente también va a ser parte de las discusiones de la constituyente que estamos viviendo ahora en Chile. Y la segunda tiene que ver con quizás un peligro que veo también, que hay un cierto consenso que desde la Revolución Francesa se instaló una suerte en el progresismo o las ideas progresistas, una suerte de ética de la igualdad o de la lucha contra las desigualdades. Pero ¿qué pasa? Y tú mencionaste ahí que también tú discutías con las identidades, donde se instala una cierta ética de la desigualdad. Yo soy diferente, por lo tanto requiere un trato distinto, que hoy en día es algo que se está discutiendo en la constituyente en Chile. ¿Cómo ves tú esa tensión entre igualar derechos, igualar posibilidades y por el otro lado buscar la diferencia y buscar también tratos distintos o tratos diferenciados? Que se entiende muy bien en el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, pero también plantea un problema
dentro de las lógicas progresistas o de las lógicas utópicas? Bueno, es una... no soy politóloga ni filósofa política, pero esto lo relaciono justamente con lo que mencionaba Alfredo antes, de por qué enfocarse en los excluidos y no en las exclusiones, ¿no? Lo único que, digo, no voy a excederme más allá de mi ámbito de conocimiento, pero sí creo que hay enormes riesgos en que esas políticas por la equidad sean políticas basadas en identidades. Creo que el caso de los pueblos originarios es muy diferente, pero en otros casos, como son por ejemplo las políticas de género, son políticas que tienen muchas limitaciones justamente por la complejidad que tienen las identidades sociales, ¿no? O sea, si lo pensamos desde una perspectiva interseccional, lo que hacen esas políticas es, digamos, achatar al sujeto en una sola denominación, ¿no? Por ejemplo, su género o su raza o lo que sea, y en ambos casos, estoy hablando tanto género como raza, como cualquier otra identidad que pensemos, estoy hablando de identidades que son fruto de procesos sociales, obviamente, no identidades en términos biologicistas o esencialistas. Pero justamente por ese motivo, limitar al sujeto a solo una identidad digamos, es limitante, es problemático para, digamos, en términos de los resultados efectivos que pueden tener esas políticas, ¿no? Y además hay otro punto, que es que el panorama al que nos estamos enfrentando en este momento es un panorama de problemas estructurales que tampoco tienen que ver solamente con la vida humana, ¿no? Entonces muchas veces esas políticas lo que hacen es identificar grupos humanos, grupos que son visibles, que son comprensibles desde un lugar hegemónico, que es el que desarrolla estas políticas, y se omite que en realidad no se trata solamente de la vida humana. Es más, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo, que es un daño a todas las formas de vida, no solamente... Digo, en ese punto es antropocéntrico y también es eurocéntrico en un cierto sentido, porque es la concepción europea del ser humano como algo totalmente separado del resto de la naturaleza, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no voy a decir más porque estaría excediéndome, pero opiniones tengo un montón, pero saberes formados, esto que digo. Gracias. Moira, voy a leer la pregunta de José Quinteros, a menos que él quiera decirla a viva voz, ¿no? Y así que esta es la pregunta. Pensando desde el uso contemporáneo del concepto utopía y su conexión con la forma moderna de construir y pensar el tiempo, pasado, presente, futuro, se entiende que se busca romper con el régimen de presentismo. Pensamos en Artaud, dice, reponiendo este concepto. Pero, y aquí está la pregunta, ¿en qué se diferencia realmente de la construcción moderna del tiempo? ¿O busca construir desde ahí? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, espero que no, espero que no tenga mucho que ver con la noción moderna del tiempo, pero de todos modos, bueno, hay quienes dicen que no somos modernos, pero en un punto esta forma de entender el ser humano, esta forma de entender el mundo, no nos es ajena, y no es que uno puede pensar completamente por fuera de ese paradigma, ¿no? Pero me parece que la diferencia está en esto que decía digamos, de relativizar estos quiebres entre pasado, presente y futuro, digamos, y poner en cuestión también cómo figuramos el tiempo, en el sentido de cómo a través de nuestras representaciones le damos sentido y forma a cada uno de esos tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, y entender que las conexiones son mucho más complejas que simplemente decir, desde el presente vemos el pasado y imaginamos el futuro, supongamos, ¿no? Bueno, en el presente estamos produciendo el futuro, en el presente estamos produciendo el pasado, en el pasado, ¿no? Como estos cruces creo que realmente tenemos, y acá lo digo como, digamos, desde una perspectiva, de nuevo, moderna, occidental, europea, etcétera, porque claramente en otros contextos no existe esta dificultad,
pero me parece que desde nuestra cultura tenemos mucha dificultad para pensar por fuera de esa trayectoria lineal y mucha dificultad para pensar por fuera de la distinción tajante entre pasado y presente y futuro. Creo que es una limitación cultural propia de este contexto y de este momento en sentido muy amplio, ¿no? Esos son los elementos que tenemos, ¿no? Es decir, esas son las concepciones del tiempo que tenemos con las que podemos trabajar. Como decía al principio, ante la pregunta de María, no es que uno puede salirse por completo de la cultura en la que existe para pensar otra cosa. Sí podemos tratar de imaginar cómo sería otra cosa y aprender también de quienes entienden el tiempo de otra manera. Pero me parece que las utopías, justamente en esta perspectiva de la utopía concreta, de la utopía informada, de la utopía en el presente, son perspectivas que justamente lo que tratan de hacer es cortar con esta idea de que la utopía es un futuro absolutamente distinto, que no tiene ninguna conexión con el presente, ¿no? Como que de alguna manera la utopía ya se encuentra en la actualidad, en cosas que están existiendo, en cosas que están pasando, ¿no? Por eso yo traía esa cita de Eduardo Viveros que dice, hay muchos mundos en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, y algunos de esos mundos que están en el mundo son los mundos que queremos para el futuro, ¿no? Gracias, Moira. Y por interno me escribe Carlos Álvarez, que ahí veo su pantalla, que también tiene una pregunta. Gracias, Moira, por tu presentación. Yo soy un teólogo medio convertido a la historia hace un par de años, y bien sertoliano, digamos, como de paradigma. Entonces me resuenan muchas cosas familiares de tu presentación con la manera como Michel de Certeau concibe o comprende la historiografía, la historia, el lugar social del historiador, la pertinencia de que el historiador se pregunte finalmente por su lugar social y político, y también por sus presupuestos epistemológicos. Y hay dos preguntitas que me gustaría hacerte como en torno a, primero, a lo performativo. Michel de Certeau llega a esa noción por la filosofía del lenguaje, sobre todo Austin, y para trabajar la distinción entre finalmente el enunciado y la enunciación, o sea que lo importante, por ejemplo, en la historia de la mística, no sería tanto el enunciado como el contenido no ético, por decirlo así, de lo que está pasando, sino el acto de enunciación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo desde tu teoría, desde tus presupuestos narrativistas, estos nuevos sujetos, por ejemplo, historiográficos, o estos nuevos sujetos históricos, como viven esa tensión, por decirlo así, entre el enunciado y la enunciación? O sea, ¿cómo nos hacemos cargo como historiadores, finalmente, del acto de enunciación, que son, probablemente hay mucho menos huella, o tal vez, o sea, ¿cómo, no sé, nos propones tú de la filosofía y la historia hacernos cargo como de ese acto de enunciación, digamos, de las huellas del pasado? Y lo segundo, es que no tengo tan claro todavía la articulación ficción-utopía, que me imagino que también es un nudo importante de tu reflexión. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Respecto de lo que decís de la distinción entre, o la relación en realidad entre enunciado y enunciación, va en la misma dirección. Lo que yo estoy comentando y el marco teórico con el que trabajo, porque bueno, también tienen el mismo origen en las teorías de la performatividad o los actos de habla, porque la idea es un poco entender que aquello que parece meramente enunciado, en el sentido de, bueno, parecería que estamos solamente transmitiendo, por ejemplo, una cierta interpretación sobre un evento del pasado, supongamos, en realidad tiene una fuerza por el hecho de enunciarlo, ¿no? Una fuerza que, digo, fuerza en el sentido de que produce algún tipo de efecto, que obviamente es un efecto que depende, como yo decía antes, con la noción de uptake, es un efecto que depende del contexto al que llega, ¿no? Digo, no es un efecto que va a ser igual en todo momento, ni va a ser exitoso en cualquier contexto. Entonces,
desde la perspectiva de estas epistemologías y estas perspectivas acerca de la historia que se concentran en los nuevos sujetos, lo que podríamos decir es que, en primer lugar, parte del valor que tiene la narración, las narraciones del pasado que recuperan a estos sujetos, parte de su valor es por el enunciado y parte de su valor es por la enunciación, ¿no? Es decir, ambas cosas cumplen un rol fundamental en los procesos políticos de emergencia, de visibilización, de empoderamiento de estos grupos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en relación con, no sé si iba a eso tu pregunta, de todos modos podemos seguir pensándolo. En relación con la articulación entre ficción y utopía, bueno, es que la idea justamente de, desde el narrativismo se entiende que las representaciones del pasado o las narraciones, los abordajes acerca del pasado, tienen un elemento de ficción, en el sentido de esto que decía antes, de que no son una mera transmisión objetiva y transparente de algo que está ahí. Entonces, la idea es que, digamos, cuando yo digo ficciones, de alguna manera estoy diciendo narraciones acerca del pasado, ¿no? O estoy diciendo representaciones. Trato de no usar la palabra representación porque tiene también mucha carga, ¿no? En filosofía como que tenemos ese problema de que todas las palabras que decimos tienen mucho peso conceptual. Pero cuando me refiero a un vínculo entre ficciones y utopías, me refiero justamente al rol que ocupan estas narrativas acerca del pasado en, digamos, para aportar elementos a esta, para aportar como abono, digamos, para estas utopías, en el sentido de que esas narraciones nos enseñan acerca de lo que es, lo que puede ser, nos enseñan acerca de los sujetos, nos enseñan acerca de qué tipo de personas han existido en el pasado, qué tipo de grupos sociales han existido, cómo se han relacionado. Y todas estas cosas son cosas que podemos usar como piezas dentro de la imaginación de esa utopía, ¿no? Yo mencioné en mi charla el proceso de independencia haitiano, y realmente, bueno, ustedes que son historiadores e historiadoras estarán más familiarizados, pero para la gente común que no se dedica a la historiografía, enterarse de que existió la independencia haitiana, enterarse de cómo funcionó, realmente abre una, digamos, realmente yo creo que expande la imaginación acerca de lo que es posible, y obviamente también expande la comprensión de cuáles son las consecuencias de hacer algo como lo que sucedió en la independencia haitiana, ¿no? Porque lo estamos viendo hoy en día. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son como las piezas, ¿no? Una de las piezas, entre muchas otras, que construyen las utopías. Muchas gracias, Moira. Voy a leer una pregunta en el chat de Alenur Er, y a la cual hace eco también Adriana en el chat. Y pregunta: a mí me encantaría saber por qué eres crítica de la frase "somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar". Si se puede, si se puede. Soy de Turquía, dice, y en mi idioma no se utiliza este dicho. Y en castellano siempre me ha sonado bien fuerte, pero ahora con tu comentario me queda un poco confuso. Muchas gracias. Bueno, este es un lema que se utiliza en muchos lugares de habla hispana desde el movimiento feminista. Y es muy interesante porque es un lema que en algún momento he intentado rastrear de dónde viene, y aparentemente parecería que viene de la letra de una canción de un grupo punk español, que no se refiere a las brujas, sino a los trabajadores, a los obreros anarquistas. Entonces eso ya es un giro interesante. El lema de "somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar" cumple una función de legitimación de quien lo enuncia, ¿no? Ubicándose en una trayectoria, en una línea histórica, que es una línea no solo de opresión, sino también de resistencia. O sea, quien dice eso lo que está haciendo es construyéndose de alguna manera un árbol genealógico, como hacemos todo el tiempo con las apropiaciones y los usos que hacemos del pasado. Se construye un árbol genealógico en el que tiene
por decir de alguna manera, los mejores ancestros, ¿no? ¿Por qué? Porque son los ancestros, que son las ancestras en este caso, que son más valoradas, digamos, dentro de, del movimiento al que él está hablando, que es el movimiento feminista. Ahora bien, me parece que lo que sucede con este tipo de reapropiaciones, que es algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, cuando el movimiento gay se digamos, se ubica como herederos de las personas gays que fueron alcanzadas por el régimen nazi en Alemania, digamos, el régimen alemán nazi, que es que, bueno, yo elijo a esos ancestros, pero no estoy mencionando que también hay otro linaje, ¿no? Por ejemplo, las mujeres aristocráticas que formaban parte de la quema de brujas, ¿no? Pensándolo en términos, justamente volviendo a la cuestión identitaria. Las mujeres no han sido solamente brujas, han sido también mujeres de la nobleza que estaban en contra de del campesinado, que buscaban apropiarse de sus tierras y de sus saberes, y que procedieron, entre muchas otras cosas, a la quema de brujas, ¿no? Entonces, estos lemas, que son, entiendo yo igual, que son muy atractivos, digamos, son lemas que de alguna manera, cuando empezamos a profundizar más, y cuando realmente nos empezamos a tomar en serio ese lema como una forma de construir realmente un árbol genealógico del movimiento, o de la identidad del colectivo de las mujeres, no están confrontando el pasado y el presente de lo que es un grupo social absolutamente heterogéneo y plural, como es el de las mujeres, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, yo mencioné lo del el caso de la solución final en el nazismo y las personas homosexuales. Ahí yo retomo esto de un autor que se llama Jack Halberstam, que en un libro, El arte queer del fracaso, dedica precisamente parte de su análisis a esto, que es, bueno, ¿por qué, lo digo muy sintéticamente, por qué los hombres gays están tan digamos, se agarran tanto de ese antecedente de los hombres gays perseguidos por el régimen nazi y se niegan a reconocer que también había un movimiento homosocial muy fuerte dentro del nazismo, ¿no? Se los recomiendo si a alguien le interesa el tema. Tenemos tiempo para una pregunta de José Manuel Castro, que tiene la mano levantada. Hola, sí. Bueno, muchas gracias al Instituto de Historia por la organización y a Moira en particular por esta tan interesante presentación. Yo tenía una pregunta en particular respecto al estatus que tiene o que podría tener el quehacer historiográfico frente a otras disciplinas como la poesía, la memoria, o incluso la teología o el campo de la ideología a la hora de elaborar estos relatos históricos como utopías performativas. Justo hace poco me topé con un texto de un historiador español, Javier Fernández Sebastián, que estudia digamos, la historia, hace estudios de historia conceptual de las ideologías y acuña el concepto de tradiciones selectivas para explicar cómo las distintas ideologías, sobre todo en el siglo XIX y XX, se han fundamentado en una suerte de relato histórico fundamentado en esta idea de tradiciones electivas. Muy en la línea de lo que sugieres tú, que en definitiva se relativiza la ruptura radical entre pasado, presente y futuro, incluso en los discursos más fuertemente revolucionarios o refundacionales, que además se fundamentan también en un relato histórico. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, como al igual que las otras, es una pregunta en la que podríamos estar mucho tiempo. Me parece que precisamente esto de lo que mencionabas, las tradiciones selectivas, no conocía a ese texto en particular, pero sí se relaciona con lo que decía recién, de cómo digamos, nuestro uso del pasado se da en todos los ámbitos, incluso, bueno, esto lo hemos hablado mucho en el curso, con la cuestión de la identidad, no solo la identidad nacional, sino también la identidad profesional de ciertas disciplinas. Acá está Felipe de Trujillo, que trabaja precisamente ese tema. Y en este punto me parece que lo que yo diría es, bueno,
parte de nuestro trabajo desde la teoría de la historia y la filosofía de la historia, y sin duda también parte del trabajo de quienes se dedican a la historiografía, si quieren hacerlo, es tratar de comprender la multiplicidad de roles y funciones que juega la historiografía y nuestros conocimientos del pasado en otros ámbitos que exceden a, digamos, a las disputas dentro de la disciplina historiográfica, ¿no? Es decir, cada disciplina, cada ideología, cada teoría, incluso cada grupo social va a construirse este árbol genealógico, o va a construirse esta narración del pasado en la que ocupa un lugar preponderante, ¿no? Esto también ha sido bastante trabajado, hay muchos trabajos muy interesantes sobre, bueno, cómo vamos forjando esas trayectorias del pasado, ¿no? Vamos dándole forma en función de dónde queremos estar en el presente, dónde quiero estar yo que estoy haciendo esa narración del pasado, ¿no? Y esto no significa inventar cosas que no existieron, pero sí significa destacar ciertos puntos, no destacar otros, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el rol de la historiografía es, bueno, el rol que cada historiador, historiadora le quiera dar en cuanto a la práctica concreta profesional, pero una reflexión que corre en paralelo con esa y que dialoga con esa, obviamente, es, bueno, ¿qué se hace después con eso? ¿Qué hacen después con eso las otras disciplinas, las otras ocupaciones, ¿no? Y eso es un análisis que no puede ser pasado por alto. Y acá lo conecto con lo que decía Alfredo al principio, me parece importante destacar que no es que quien hace, o desde mi perspectiva, no es que quien hace historiografía tiene que estar pensando, bueno, ¿qué se podría llegar a hacer potencialmente con esto que estoy haciendo? Porque realmente es infinito, pero sí tener presente que eso va a ser usado, ¿no? Las narrativas que hacemos acerca del pasado van a ser utilizadas por muchos actores distintos, probablemente, algunos con los que vamos a estar de acuerdo, otros que no, y ese es un análisis al que hay que darle lugar, y ahí estoy defendiendo mi propia disciplina, ¿no? Desde la filosofía. Muchas gracias, Moira. Quedan un par de preguntas en el chat que no vamos a alcanzar a hacer porque te queremos liberar. Te hemos hecho muchas preguntas, ha sido una discusión muy interesante, y Adriana preguntaba cuándo vendrás a Chile a hacer un curso. Nosotros esperamos poder recibirte pronto de nuevo en Chile cuando se pueda, quién sabe cuándo, pero muchas gracias, y muchas gracias también a todas las personas que participaron hoy día con sus preguntas de distintos lugares, y esperamos recibirles a todos y todas y todos de vuelta en Residencias en Historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas